Bueno, pues empezamos con el tercer vídeo. Y este vídeo es muy interesante. Os estaba contando que en un momento determinado en mi historia inmobiliaria le dije a mi familia que yo no podía ir a las casas porque en las casas había cosas. Entonces yo era una persona que estaba, por supuesto, todavía no había despertado, no había tenido a mis hijos, no, en fin, no era consciente de nada. Simplemente que yo entraba en las casas y que las casas tenían cosas, que pasaban cosas en las casas. Entonces yo, bueno, al principio no me hice caso a mí misma, yo seguía hasta que un buen día me di cuenta que yo no podía ir a las casas. Digo, yo no puedo ir a las casas porque yo me pongo mala. Yo lo que no puedo ir es ir a visitar una vivienda y que necesite un día entero para recuperarme. Que no puede ser. Es que no puede ser. Entonces tuve que tomar una decisión familiar y le dije a mi familia que nunca más iba a volver a las casas, que tendría que buscar un truco para no ir a las casas. Imaginaros mi familia cómo me miró cuando aquello a lo que nos dedicábamos le tenía como una especie de alergia, de forma que yo sentía que además cuando iba a las casas estaban las fotos de las familias, la gente solía tener las fotos de sus familias, de su abuelo, de su bisabuelo, y que luego además que las casas le decía yo que es que estaban oscuras. Dice, pues enciende la luz. Digo, no, es que no se va con la luz, siguen oscuras. Y entonces es que no, yo no puedo ir a las casas porque yo me pongo malísima. En las casas hay cosas. Claro. Esto me llevó tiempo de asimilar, que yo tuve que buscarme un truco para poder vender las casas sin, vender las casas sin verlas. Entonces, de ahí, pues, mi familia siempre lo que teníamos la cosa era decir, bueno, vamos a intentar vender las cosas lo mejor posible. Es decir, pues que haya algo un poco roto que se arregle, en fin, que la casa se enseñe limpia, que las fotos sean limpias, en fin, un poquito con las herramientas que teníamos entonces. Eso de convencer a un propietario de que una casa tenía que estar bien para ser visitada, total, si la voy a vender, ¿para qué? Te pueden poner la tapa del váter abierto o el trapo encima del grifo de la cocina, es decir, no era comprensible, no había conciencia para entender que cuando un producto lo tienes que vender, tiene que estar vistoso, tiene que estar visible. Entonces, eso al final el propietario acababa pasando por eso, porque nosotros trabajábamos entonces con todo tipo de propietarios, almas viejas, portales, de todo. Pero no sabíamos distinguir quién es quién, ni teníamos conciencia de esa realidad. Además, nosotros estábamos en unas frecuencias en que esas otras frecuencias, pues ya, o sea, ¿cómo se hablaba? Pues este es que no se entera. ¿Qué se va a hacer? Habrá que insistir, explicárselo. El otro que no se da cuenta de lo que le puede pasar. Es que la estamos viendo venir, pero no lo ve, él no lo ve. Cosas así, explicamos como podíamos, ¿no? Entonces, tenemos que prestar atención para que estas familias no las hagan daño, porque es que entre que no ven y no se enteran y no ven el follón, pues es que les pasan cosas horribles a todos. Pero claro, ya lo último era las casas. Claro, poco a poco, con el tiempo, cuando yo tuve mis despertares, un buen día, estando en mi propia casa, los vi. Lo que hemos puesto ahora en imágenes, que están ahí, pero que son invisibles para el ojo humano. Nosotros vivimos en estas casas, que tienen estas cosas. Hemos vivido en estas casas que tienen esas cosas. Pero ¿y esas cosas por qué están en nuestras casas? Porque las atraemos nosotros. Tú atraes aquello en lo que vibras. Entonces, entendimos con el tiempo que cuando
las familias entran en el cinturón de Orión y todas se enfrentan y todas tienen trauma y generan una forma de hablar despectiva, relaciones tóxicas, conflicto, cosas digamos, no perdonadas, traumas no aceptados, separaciones familiares, yo ya no me hablo con mi hermano y no me voy a hablar nunca más. Todo ese dolor que está dentro de las familias se emite en forma de frecuencias energéticas densas que están en nuestros campos energéticos y flotando por las casas. Y todo eso es alimento. Todo eso es alimento para estas entidades de dimensiones más bajas que viven del alimento, de las energías, de las frecuencias de las frecuencias de sufrimiento, de energías densas. Son recolectores de energías densas. Y al mismo tiempo que entran por tu casa a recolectar energía, te hackean la mente para generar más conflicto. Si ellos ven que tienen una cosa densa y te hackean la mente de forma que tú empiezas a decir cosas, generas más conflicto y más conflicto. Y todo ese conflicto que se genera dentro de los hogares, generas unas energías densas que son recogidas por todas estas entidades. En las casas también descubrimos con el tiempo que no solo había entidades que son de diferentes tipos, sino que también había desencarnados, personas que habían perdido el cuerpo físico y que se habían quedado apegadas a las dimensiones más cercanas al cuerpo denso, resonando en los mismos problemas que tenía la persona. Es decir, que una persona que bebe está al lado de una serie de desencarnados que bebieron y tienen abstinencia por la bebida. Que las personas con los traumas de infidelidad y otra serie de traumas vividos que no han resuelto sus traumas cuando perdían el cuerpo físico, se quedaban apegados a otros miembros de la familia con traumas similares. Y podía ser el vecino de al lado o podía ser otra persona que pasaba por ahí. Y entendimos con el tiempo que entre este mundo y el otro, tal y como en la película Stranger Things, hay portales de comunicación que se abren en las viviendas para facilitar la entrada de entidades de un mundo a otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en las casas había todo esto. Y eso es lo que yo sentía, que había todo eso dentro de una casa. Y no solo es que estaba ahí lo de esta familia, sino lo del anterior, lo del anterior, lo del anterior. Y si antes no había vivienda y ahí había habido una batalla, pues también había energía de batalla, de guerra. Si al lado había un centro de culto, pues había energía de culto. Si había un hospital, pues había energía de sufrimiento de hospital. Y todo eso estaba dentro de la casa. ¿Cómo las familias que no pueden percibir toda esta realidad y no pueden ver, están viviendo dentro de todo eso, que si verdaderamente pudieran ver como estamos viendo ahora mismo, lo pudiéramos ver desde la otra perspectiva, entonces veríamos esto que estamos enseñando en fotos, veríamos la realidad de lo que hay, que no es todo lo que vemos, pero está. Todas las conversaciones, todas las discusiones se quedan en formas pensamiento flotando. Ahí hay entidades. Y luego puede cogerte un hijo, entrar en el baño y en un sitio concreto, siempre darle un ataque de pánico, porque ahí hay un ser viviendo que le produce eso. Porque no hay que olvidar que las familias estelares tenemos canal. E igual que sale nuestra voz desde el canal, pueden entrar otras voces y creemos que somos nosotros que lo estamos diciendo. Simplemente nos están hackeando la mente y hablan ellos por nosotros para causar más enfrentamiento. O sea,
que resulta que nos encontramos que en las casas estaba la familia, los familiares que la acompañaban, los compañeros de los familiares, los desencarnados, o sea, la familia en sí, los familiares desencarnados que las acompañan, los compañeros de los familiares desencarnados y los que pasan por la casa y se quedan también, además de las entidades y todas las formas de energía densa. Entendemos con el tiempo que entre los portales que se abren dentro de una casa, un hijo que lo tienes encerrado en una habitación traumado por una situación que está viviendo en el colegio, son todo personas, familias presas de entidades, comederos energéticos de entidades. Y todo eso está en la casa. Y cuando tú vendes la casa con todo eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a vender una casa? Con una familia enfrentada, con una casa llena de entidades. En fin. Es que eso es, no sé cómo decir, es que es algo que es que se sale fuera de toda comprensión. Cuando no tienes conciencia de realidad, pues vendes la casa tal y como está. Cuando tienes conciencia de realidad, sabes que eso no lo puedes hacer. Tú no puedes, a ver, mirar lo que hay en la foto. No podemos vender una casa con esto. Pues esas casas se están vendiendo en todos los portales inmobiliarios así. Y las personas las están comprando así. Entonces, a lo largo del servicio inmobiliario, tiene que haber un cambio. Desde que la persona te contrata hasta que te deja, tiene que haber un cambio en su forma de ver la vida para intentar limpiar lo máximo su frecuencia, al mismo tiempo que tiene que haber un cambio en la vivienda. A todo esto las personas se quedan apegadas a lo que han vivido, con todas sus cosas llenas de trastos, de acumulación. Cuando tú tienes trauma, tienes una dificultad, que es la dificultad de perder y dejar tu mochila de cosas. Con lo cual, las personas quieren vender las casas con ellos dentro. Y yo digo que cuando una casa se vende, tú te tienes que ir de la casa. Física, emocional, etéricamente te tienes que ir, porque la has vendido. Si tú estás apegado a esas emociones, no puedes vender la casa bien. Y si tú tienes todo esto en tu casa, ¿quién te crees que va a venir a comprarte tu casa? Gente que te negocia el precio, gente que no valora lo que tiene, gente que tiene el mismo trauma que tú. Las operaciones inmobiliarias van a ser altamente complicadas. Para vender una casa en condiciones, la persona tiene que estar bien y la casa tiene que estar bien. Pero, ¿qué pasa? Que yo viví todos estos conflictos en mi casa y yo veía estas nubes negras en mi casa, pero pensaba que todo el mundo las veía. Pero yo estuve 17 años con dolor físico, hasta el punto que me dolían todas las articulaciones de todo el cuerpo. Y descubrí algo más, que es que las casas se han hecho sin geobiología. La geobiología es que nosotros tenemos un cuerpo físico y alrededor del cuerpo físico hay un campo energético como el campo energético de la Tierra. Y este campo energético tiene que ser suficientemente amplio para actuar como una cúpula protectora de todas las frecuencias densas o electromagnéticas que recibimos desde el exterior. Pero cuando ese campo se ve sometido a miedo, a problemas, a preocupaciones, a estrés, a el pasado y el futuro y nunca al presente, ese campo se va reduciendo y tú vas experimentando cómo se te va yendo la ilusión por vivir. Vas entrando en cierto vacío existencial, pero como es una muerte tan lenta, no se ve de un día para otro, es poquito a poco, va sucediendo. Hoy no te apetece darle un beso a tu mujer, mañana no la coges la mano, al otro tu hijo te habla
no, y te dice, papá, pero me escuchas, pero papá, ¿me escuchas? Pero ¿me estás escuchando? ¿Pero por qué te tengo que repetir las cosas tantas veces? El campo se va reduciendo. Y cuando el campo energético se va reduciendo, entonces todo lo que hay a nivel telúrico bajo tierra genera una energía que puede ser más o menos densa y te produce daño en tu cuerpo físico. Y entonces se dice que tienes geopatías. Porque debajo de la tierra, en la tierra hay fallas, hay corrientes de agua, hay líneas divisorias del planeta, hay líneas Harman, líneas Perry, hay cruce entre líneas, hay puntos estrellas, hay frecuencias magnéticas y frecuencias eléctricas. Cuando nosotros vemos un reguero de hormigas, es que ahí hay una frecuencia eléctrica. Si nosotros cambiamos esa frecuencia magnética, las hormigas desaparecen, sin echarles nada. Y a veces el cambio de la frecuencia lo pones con una espiral, lo pones con un clip para arriba. O sea, cambiar la frecuencia de una casa es sencilla cuando tienes conciencia de esa realidad. Pero ¿de qué sirve cambiar la frecuencia de una casa si la familia no ha sanado, vuelve a traer todas las frecuencias? Eso es porque nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. Entonces, las personas se tienen que salvar a sí mismos. Como dice mi compañero Amador, siempre el que tanto nos recalca nuestro camino interior. Al final, Eva, la conclusión es nuestro camino interior. Es la única solución para salvarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos salvamos a nosotros mismos, ampliamos nuestro campo energético, limpiamos nuestro campo energético, limpiamos todo alrededor, lo limpiamos. Y entonces esta cúpula protectora protege la casa. Y en ese momento podemos limpiar la casa, que no va a volver a entrar nadie porque no resonamos con esas frecuencias densas. Y eso solo se puede solucionar si a lo largo del servicio inmobiliario trabajamos con las familias y con sus casas al mismo tiempo. Partiendo ya directamente de empezar desde el principio. ¿Y cómo se empieza a trabajar sobre la casa? La casa tiene alma. ¿Cómo va a tener alma la casa? Sí, porque tiene como el recuerdo del alma de todas las personas que están ahí, que viven ahí o han pasado por ahí. Entonces, hay que primero tomar conciencia de en qué situación se encuentra la familia, en qué situación se encuentra la casa, cómo trabajar con la familia y cómo trabajar con la casa. ¿Por qué? Porque esa casa no la vamos a vender nunca. Esa casa ya está vendida, que es lo que la gente no sabe. Las casas ya están vendidas. Porque los seres de estas familias que somos como somos, estelares, sensitivos, sensibles, tenemos pactos y tenemos acuerdos de intercambio patrimonial, donde yo he acordado ya que en su día esta casa se la vendería a, se la daría a, se la entregaría a. Lo único que tengo que hacer es dejar la casa visible para que el otro la vea y recuerde que ese intercambio tiene que hacerse. Nosotros no vendemos casas, ponemos en contacto a aquellos que ya hicieron el pacto, el acuerdo energético en otro nivel dimensional. Porque la familia estelar intuitiva ha generado mucho patrimonio, pero el patrimonio no pertenece, en mi casa no me pertenece a mí. Mi casa es una casa al servicio de la creación para hacer lo que tengo que hacer. Y es tan mía como vuestra, aunque titular registralmente la tengamos nosotros o la tenga yo. Pero la realidad es que el patrimonio está dentro de la familia estelar. Nosotros somos la familia y el patrimonio está dentro de la familia. Y tenemos un acuerdo de intercambiarnos el patrimonio. Tenemos un acuerdo que si yo de pronto siento que tengo que ir a Argentina y me tengo que ir a quedar allí a vivir y Alejandra sienta que tiene que venirse a España a vivir, nos venderemos la casa porque así lo habremos acordado mutuamente. Con lo cual la venta de la casa es un intercambio de casas entre unos y otros.
No hay que ser un mediador estupendo. Lo que hay que hacer es el trabajo que tenemos que hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer es poner a la familia estelar en contacto con la familia estelar que han hecho este acuerdo. Y no te puedes equivocar de cliente. No te puedes equivocar. Porque hay gente que, como no está conectada, viene diciendo que son el comprador y que te quieren comprar la casa. Y tú tienes que decir, no puedes comprármela. Porque no eres el comprador. Pero si tengo el dinero, tengo la hipoteca. No se trata de que tengas el dinero en la hipoteca. Lo que no eres el comprador de esta casa. Y si yo te la vendo a ti y tú no eres el comprador, estoy infringiendo un pacto que se ha creado que está por encima de mi decisión. Ese acuerdo ya está. Y el comprador resuena en el vendedor y el vendedor en el comprador. Y nosotros lo único es que estamos haciendo que se encuentren. Y para que esa casa llegue al comprador lo mejor posible, hay que hacer un trabajo de crecimiento personal con el propietario, un trabajo de crecimiento personal con el comprador y un trabajo de crecimiento personal con la casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar conciencia de esta realidad. Tomar conciencia de esta realidad y hacer una transformación de la casa. ¿Cómo? Primero, ¿qué porcentaje de energía negativa tiene la casa? ¿Qué tipo de energía tiene? Tiene energía de odio, de rabia, de ira, de incomprensión. Entendiendo y preguntando la energía negativa que tiene la casa, entiendes los problemas de la familia. Porque todos los problemas de la familia resuenan en la energía de la casa. Si ha habido conflicto entre hermanos, te saldrá conflicto entre hermanos. Si habla falta de comprensión con uno mismo, si falta de reconocimiento personal, todas las formas de energía negativas que existen, no es pensar que no valgo suficiente, pensar que todas las formas, que me cuesta recordar cuáles son, pero todas las formas negativas que existen ahí, David Topi tiene una tabla enorme con formas pensamiento negativas. En el momento en el que tú preguntas qué formas hay en la casa, tú sabes cuál es el problema de la familia. Porque todo lo que la familia ha pensado está en la energía de la casa. Y tú lo puedes preguntar, está registrado en formas energéticas con una determinada vibración, frecuencia, intensidad y forma. Son las formas pensamiento. Hay un libro muy bueno de Angie Bodan que habla de las formas pensamiento. Si tú estudias las formas pensamiento de una vivienda, te vas a encontrar los problemas que tiene la familia entera. Esas formas pensamiento hay que limpiarlas, porque las formas pensamiento no deben ser heredadas de una familia a otra. Tú no tienes por qué entrar en una casa con toda una energía que se concreta en unas formas de pensamiento que pueden entrar desde tu canal e influirte en tu día a día. Y hay formas de pensamiento que están ahí desde antes de que la casa se construyera. Si ha habido una guerra y se ha matado gente, están ahí las almas fallecidas. Si ha habido un incendio, están ahí. Si ha habido una familia en la casa anterior que murió horriblemente, están ahí las formas de pensamiento. Entonces hay que saber qué porcentaje de energía negativa hay en la casa. Y hay que limpiarlo. Hay que saber cuántos portales hay, cuántos desencarnados hay, cuántas entidades hay. Una casa en la que una persona se ha suicidado puede tener por 18 entidades, tantos acechantes, tantos desencarnados. Son muchas personas las que influyen en que una persona desde la casa se tire por la ventana. Son demonios y entidades hackeando tu mente para hacerte ver que no vales. Y que decidas tirarte por la ventana. No podemos concluir que todas las formas de
de suicidios vengan por los mismos motivos. Yo me estoy centrando solo en que hay personas que mueren en sus propias casas y hay muchas energías que influyen en que esas personas mueran de una o de otra forma. Y todo eso está ahí en las casas. Entre las líneas Harman, las Perry, si vosotros vais andando con unas varillas, se abren las varillas, se cierran cada 2,5 metros. Entre esas líneas son líneas de comunicación con el mundo intraterreno. ¿Por qué a las 3 de la mañana tenemos pesadillas? Porque se producen momentos de comunicación entre los dos mundos. Y esos momentos se hacen a través de los portales. Con lo cual en la casa hay portales, los portales tienen que cerrarse. No puedes tener portales abiertos de entradas de entidades de un mundo a otro en tu propia casa. Tu casa no puede ser la sala de fiestas de las entidades ni puede ser el pasillo corredor. Tu casa es tu templo, tiene que estar limpia. Claro, ¿y qué es facilitador de todo eso? Pues la energía densa que viene de la Tierra y la energía densa que viene del cosmos, que confluye el cosmos y la Tierra todo dentro de la casa. Y si tú tienes tu casa encima de corrientes de agua y la falla suelta una energía densa, esa energía densa es facilitadora de apertura de un portal. Pero no pasa nada, porque tú construyes la casa con geobiología, es decir, las formas correctas en las que los maestros canteros construían las casas, así como las catedrales y muchos edificios sagrados. Se preparaba el terreno y se preparaban los dolmen, las piedras, los menires. Se preparaba el terreno de diferentes formas para que al final la construcción que tú haces sobre el terreno desvíe toda forma de energía densa y tu casa sea un lugar de descanso, donde si tienes dolor de cabeza, cuando llegues a tu casa se te quite. Todo eso se retiró del conocimiento de la humanidad. En todos los pueblos ibéricos hay un compañero nuestro que se llama Joan Figols, pondré el vídeo de Joan Figols, cómo se retiró todo este conocimiento de la humanidad para que las casas se construyeran sin geología y fueran carne de cultivo para generar aún más densidad en las casas y facilitadoras de comunicación entre el mundo intraterreno y el mundo que nosotros conocemos. Y fuera formas de entradas de las entidades, que les da paso el pasaporte de la familia. En la familia se le da un pasaporte especial que se llama conflicto y trauma. Entonces yo voy, que soy una persona con capacidad mediúnica, sin saberlo, y me voy a una casa y tengo que recuperarme todo el día porque he llegado allí como trabajador de la luz y he recogido como un recolector, he limpiado la casa. Porque eso es lo que hacemos. Entonces entramos en estas casas y yo me traía todo en mi campo energético, los desencarnados, los bichos, los no sé qué. Claro, yo es que no puedo. Porque aunque nosotros estemos trabajando en el ascensor, en las escaleritas bajas del ascensor, o sea, el ascensor, yo digo que vamos trabajando en las diferentes plantas del ascensor. Eso es nuestro recorrido, es nuestro pacto, hacer un viaje multidimensional para sacar almas de aquí, de la Tierra. Es nuestro pacto. Pero durante el recorrido que hacemos, tenemos que experimentar frecuencias densas. Y el trauma que tenemos en nuestro cuerpo es nuestro pasaporte de entrada. A veces el trauma no hay que resolverlo hasta que te llegue el momento, porque es el pasaporte que te permite estar en una frecuencia. Y cuando estás en esa frecuencia no dejas de ser trabajador de la luz. Y cuando vas a la casa de un alma vieja que no salen de esas frecuencias porque están eternamente atrapadas en esas frecuencias, porque ese es el problema que tienen las almas viejas. Las almas viejas nacen, se trauman y ya se quedan en esas frecuencias en vacío existencial y no tienen una conexión con el espíritu que les permita transmutar todo eso, entenderlo, comprenderlo y hacerlo una alquimia, con lo cual ellos viven eternamente con las entidades. Y si tú eres trabajador de la luz, cuando vas, eres como los gatos, te llevas toda la energía, toda, de esa casa. Y luego necesitas un día para recuperarte. Y yo decía, es que el trabajo de las casas me enferma. Y nadie me entendía, ni yo misma lo entendía. Solo sabía
que no podía ir. Así que estuve 17 años sin ir a ninguna vivienda, porque no podía ir. Hasta que no adquirí el nivel de conciencia suficiente para entender lo que pasaba en las viviendas. Y cuando ha habido alguna desgracia en alguna vivienda, yo me he conectado con la vivienda, he ayudado al alma que se ha quedado atrapada, le he ayudado a que salga de ahí, de esa situación. He sacado a todas las entidades, a todos los demonios, a todo. He limpiado la casa a distancia, he limpiado absolutamente todo. He dejado la casa pura, he mandado a la propietaria al check-in, digo, mándame fotos, porque claro, los propietarios como son inconscientes van, hacen fotos, te las mandan y aparecen estas cosas que veis aquí detrás, claro, en formas de energía densa. Digo, ¿qué hay aquí? Digo, no, es que nosotros no podemos ir a esa casa. Yo no puedo mandar a un equipo ahí a esa casa. Yo tengo conciencia de esa realidad. No puedo mandar a un equipo ahí, sobre todo cuando podemos trabajar a distancia. Entonces trabajamos a distancia sobre la casa. Quitamos todo, limpiamos todo y cuando la casa está limpia, entonces ya vamos. Entonces llamando al equipo. Porque si no hago eso, lo que tengo que llamar es al grupo EFTA del Padre Pilón. Así que no. Primero se limpia a distancia para poder entrar cuando ha habido algo muy tenso. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas, vende tu vivienda con amor, tiene su barco puesta en quinta dimensión. Eso no quiere decir que los trabajadores de la luz que trabajan en ese servicio estén en quinta dimensión. Quiere decir que utilizan un barco de quinta dimensión que baja a cuarta a recoger almas para que hagan un trabajo esas almas mientras que estás vendiendo el servicio y poderlas sacar a quinta dimensión a través del servicio. Así que sí que tienes que ir a casas donde hay entidades y por lo tanto hay que limpiar estas casas. Y el fin último no es solo limpiar todo lo que hay, que tú no puedes sostener la frecuencia, porque la frecuencia va a venir alguien y la va a cambiar con su problema, pero durante el tiempo que estás vendiendo esta casa puedes entregársela bien limpia al comprador y el comprador se tiene que hacer cargo de ella. Y durante el tiempo de comercialización puedes instalar una llama trina que sostenga la frecuencia, porque una de las cosas que me pidieron es que en todas las casas que vendiéramos instaláramos una llama trina. Porque si nosotros hacíamos una red de vende tu vivienda con amor y en cada una de las casas estamos instalando una llama trina, estamos instalando la frecuencia de entrada de la conciencia crística, la segunda venida de Cristo. Estamos preparando la alfombra de entrada de esa frecuencia. Entonces me mostraron que cuando este servicio se diera a conocer y se pusiera esta herramienta en manos de los estelares, todos los estelares que trabajaran con las casas tenían que instalar una llama trina que se mirará desde otras frecuencias como luces encendidas de bienvenida. Es unido a que todos nosotros ya somos una llama trina dentro de nuestras casas. Cuando nosotros conectamos nuestra llama trina, y por eso tan importante hacer el trabajo que hemos hecho en Yo Crezco, estamos instalando en nuestra casa, simplemente estando nosotros, esa llama trina y esa frecuencia. Y las llamas trinas, o sea, nosotros todos desde nuestra llama trina en cada una de las casas, estamos preparando la venida. Y qué mejor que hacerlo que ponerlo en un lugar geográfico concreto, dispersado por todos los lugares geográficos concretos. ¿Y dónde mejor hacerlo que en todas las casas? Incluidas en las casas que vendemos. Así que, aparte de tomar conciencia de todo lo que hay y limpiarlo todo, que vende tu vivienda con amor, te vienen con entidades, pero no tan graves como te podrían venir si hubiera portales orgánicos viviendo en ellos, porque este servicio ahora mismo nosotros estamos observando que lo contratan, en este momento actual lo contratan las semillas estelares. Luego probablemente lo contratarán las almas viejas, pero antes tendremos que haber hecho nuestro trabajo. Pues lo que tenemos que es tomar conciencia de esa realidad
y dejar instalada una llama trina en cada una de las viviendas. Por visualización, después de haberlo limpiado todo. Entonces yo con el tiempo os he hablado de todo un recorrido. Al principio no puedo ir a las casas. Cuando yo tomé conciencia de esta realidad, me curé yo, limpié mi casa de diferentes formas, porque hasta llegar a traer por mí primero mi propia limpieza personal para que mi casa esté limpia, luego poner normas. Aquí no se viene uno discutiendo, aquí no se discute, aquí uno no se enfrenta. Te vas a dar una vuelta a la manzana o te vas a la piscina a hacer 100 largos antes de entrar en la casa, porque la casa es el templo de descanso, un lugar libre de entidades, un lugar para recuperarse. Luego ahí pasas por geobiología, entiendes con las varillas, entiendes todo. Y por mi casa ha pasado Daniel Rubio, que es geobiólogo, y después de él ha pasado Andrés, de nuestro grupo de Yo Crezco, que trabaja con los ángeles. Y he pasado yo. Lo que pasa es que a mí me gusta, aunque tenga el conocimiento y aunque yo en sí sea una llama trina, a mí me gusta contratar a todos los seres estelares para que pongan su granito de arena aquí, porque ponen su granito, su talento y su frecuencia. Y yo quiero todas las frecuencias aquí, en mi casa, porque mi casa es un barco para trasladar almas, es un barco para ayudar a que mis hijos se alineen al propósito que han venido a hacer, a lo que tienen que desarrollar. Es el templo de cuidado de la familia y el templo de bienvenida de todas las almas que vienen a visitarnos. Hay que tener protocolos de limpieza, de entrada, porque cuando tú ya estás en una frecuencia y tu familia también, la casa ya no se ensucia, ya todo se estabiliza, ya no estás cerca de las entidades. Pero claro, los protocolos de entrada hay que cumplirlos, quítate los zapatos, mantengamos el lugar limpio. No traigamos la suciedad de fuera a un espacio que tiene que ser sagrado. La casa debe ser un lugar sagrado. Y cuando nosotros la vendemos, tenemos que venderla lo más limpia posible, porque es una responsabilidad dar una casa sucia. Así que hay que entender esta realidad, hay que conectar con esta realidad, y cuando se pasa por esta realidad uno entiende. Así que terminamos este vídeo dándonos cuenta que tenemos, primero, familias enfrentadas, que se han enfrentado y que han entrado en conflicto. En Vende tu vivienda con amor, recordar que es un servicio que se instala, es un barco, que ya hemos instalado muchos barcos en quinta dimensión. Igual que, Amador, cuando tuvisteis que instalar vuestro barco en quinta dimensión, recoges familias que van a entrar en el cinturón de Orión y las ayudas a atravesar el cinturón de Orión a través de la venta de la casa. Es un túnel para que el cinturón de Orión no lo sufran tanto y puedan salir. ¿Y por qué salen? Porque en nuestra frecuencia están todos los códigos sanadores, y solo estando en contacto con ellos, esos códigos cambian su programación, y cada uno al nivel de conciencia. Así que contagiamos esas frecuencias y por tanto los síntomas de esas frecuencias. Cuando hablamos con ellos para explicarles el servicio, esa es la excusa. Cuando hablamos con ellos para explicarles que tienen que hacer un vaciado de la casa al estilo Maricondo, esa es una excusa. Es una excusa. ¿Vale? La realidad es que lo que estamos haciendo es envolverles con nuestro campo energético. Y desde nuestro campo energético, cuando les envolvemos, transformamos su campo energético. Porque todos los programas que tenemos en nuestro campo salen como bichitos invasores, van a su campo, quitan la antigua programación. Les ponen la nueva programación hasta el límite que su conciencia se lo permite. Y en ese momento ellos ya están siendo transformados. Y mientras que están hablando con nosotros, pasan por el cinturón de Orión sin darse cuenta. Porque nosotros les acompañamos a pasar por el cinturón de Orión. Porque Vende tu vivienda con amor
no puede coger personas por debajo de 45 hercios porque este servicio no lo pueden descodificar. Así que coge personas de 45 hercios que van a entrar justo en el cinturón de Orión. Y durante el tiempo vivimos el cinturón de Orión con ellos y les ayudamos a transitarlo. Y sin darse cuenta, hacemos lo que hace un oceanográfico. Mientras que estás viendo los peces, las rayas, los tiburones, estás pasando por debajo de todo un océano, transitando el túnel. Y es la forma que tenemos para proteger a las familias. ¿Y por qué esas familias, precisamente que van a entrar en el cinturón de Orión, tienen que vender la casa? Porque esas familias son estelares y están siendo llamadas a alinearse a su propósito que tienen que hacer aquí en esta tierra. Que no es ese propósito que te pasas la vida buscando, es uno, es uno. O sea, el programa del plan divino que hay aquí en la tierra, película Soul, tienes que buscar tu propósito y te pasas el día buscando tu propósito y tienes que venir y estar todo el rato aprendiendo en esta tierra y tu propósito y tal, no es ese. El propósito es simplemente lo que hemos venido a hacer. ¿Qué hemos venido a hacer? Ayudar en el proceso de ascensión y ayudar a que las almas puedan ascender para que no pierdan el cuerpo físico, puedan seguir evolucionando en una tierra más limpia, más libre, mejor y fuera de toda opresión, fuera de toda opresión por estas razas que están bajo el control de la tierra. Hay un montón de personas contactadas. Hay que ir a todos los canales de los contactados y decirles que no, que los contactados y toda la tecnología de los contactados no es donde nos tenemos que quedar, que hay que transitarlo. Pero el momento más peligroso de una familia en estos momentos es transitar por el cinturón de Orión. Y les viene muy bien transitarlo en un túnel que se abre dentro de Vende tu vivienda con amor. Y si luego la persona quiere continuar, siga en Yo Crezco, una luz en tu camino. Paz. Puedes seguir. Vamos a sacarles del cinturón de Orión. Y para continuar a partir de la quinta dimensión, porque nosotros ya les hemos hecho la actualización que ellos pueden hacer. Una persona en 45 hercios no les vamos a actualizar con frecuencias mucho más altas. Se van a actualizar suficiente para salir a quinta dimensión. Comprador y vendedor. Una vez que hemos hecho eso y les hemos actualizado, entonces a partir de ahí pueden seguir creciendo. Yo Crezco, Hospital de Regeneración, Periodismo Divino, etc, 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 etc. Los metaversos de la locura, las ciudades de luz que tampoco son el lugar a donde vamos, las celestiales que tampoco son el lugar. Si es que aquí está todo lleno de metaversos y de ciudades dentro de los diferentes metaversos donde quieren que nos quedemos ahí. Pero lo primero hay que desbloquearles. Así que todas las personas que vienen a Vende tu vivienda con amor es porque está pasando algo en sus vidas. O están dejando un trabajo de 40 años o están viviendo un proceso de cualquier tipo, de generar unos ingresos para alinear un hijo a un propósito de vida. Están viviendo situaciones que son necesarias para la familia estelar. Y por eso esta herramienta está ahí a disposición de todos los seres estelares para poderla utilizar. Y para que genere una rentabilidad aquel que la utilice, que ya diremos cómo. Ya diremos cómo. Pero para que podáis entenderlo, tenéis que entender estos vídeos, para entender lo que verdaderamente es este servicio. Tomar la conciencia de realidad de que las familias se enfrentan y el patrimonio se convierte en cancerígeno, vídeo anterior, y tomar conciencia que en las viviendas hay más cosas y que se tienen que limpiar. Y que en esos momentos de limpieza, pues las personas que tenemos capacidad mediúnica, entenderéis que no me viene la mujer, me viene la mujer, el marido fallecido, el abuelo que también estaba con ellos y vienen todos, porque las familias estelares son como son. Y las decisiones las toman en familia. Tener cuerpo físico o no visible para ti no implica que las decisiones no se sigan tomando en familia. Todos participan de la venta de la casa. Todos. Seguimos.